Antecedentes del derecho administrativo. Morales comentó lo siguiente: el fenómeno de la administración pública surge en las primeras sociedades políticas. El derecho administrativo, como conjunto de normas o como disciplina que estudia a estas, es relativamente nuevo. Una primera etapa relacionada con el origen del derecho administrativo es el derecho romano, pues en la época de ese imperio ya existían instituciones públicas que requerían de algún mínimo de normas para regular su funcionamiento. Vapuri nos menciona que en Roma observamos una importante evolución de las instituciones políticas que a su vez implicaron instituciones administrativas. Es importante destacar que el derecho administrativo es una creación moderna relativamente reciente, cuyo origen apenas se remonta a un poco más de 2 siglos. Se dividen en 2 grandes etapas. La primera, que cubre aproximadamente de finales del siglo XVIII y que puede identificarse como la etapa de formación del derecho administrativo. La segunda, que es última parte del siglo XIX, que podemos denominar como la etapa de la consolidación de esta rama. Etapa de formación del derecho administrativo. Esta etapa es muy importante, ya que la formación del derecho administrativo puede afirmarse que la filosofía política y la concepción del Estado que se impusieron con la Revolución Francesa de 1789 constituyen la fuente próxima del derecho administrativo. También podemos decir que el Estado de Derecho se constituyó como uno de los principios rectores de esa revolución. Fue a su vez el punto de partida de esa rama del derecho. El Estado del Derecho proclamado por la Revolución Francesa significaba que las reglas de gobierno y el respeto a los derechos de las personas eran de obligatorio cumplimiento, tanto para los gobernados como los gobernantes. Para considerar la existencia de un derecho administrativo a partir de la Revolución fue la separación de los regímenes jurídicos y normas que habían de aplicarse a las autoridades de las que eran aplicables los ciudadanos. Esto quiere decir que las mismas normas aplicables a los ciudadanos se deben aplicar a las autoridades. El derecho administrativo es una concepción y creación del derecho francés originado en la Revolución Francesa de 1789. Principios del derecho administrativo. Los principios propios es el de legalidad, el de presunción de legalidad, el de la culpa o falla del servicio para sustentar la responsabilidad de la administración pública, el de la dualidad de contratos de administración, que permite diferenciar los contratos administrativos y los contratos de derecho privado de la administración, los principios de la función pública, que permiten dar un tratamiento especial a las relaciones laborales entre el Estado y sus colaboradores. El principio del servicio público, el de la dualidad de bienes del Estado, que nos permite diferenciar los bienes de naturaleza pública de aquellos que, si bien pertenecen al Estado, se asimilan a los bienes de los particulares. Países donde adoptaron el derecho administrativo. Consolidación del derecho administrativo en Francia. La consolidación del concepto de derecho administrativo en Francia como un derecho especial y autónomo para la administración del Estado fue reforzada por la adopción de esta misma concepción en un buen número de otros países que a partir de la misma filosofía fueron reconociendo y aplicando este nuevo derecho. Vale la pena hacer notar cómo lo hace especialmente el estudio del autor Guy Brabant, que la existencia del derecho administrativo es un país determinado no es necesariamente ligada a la existencia de una jurisdicción administrativa, pues muchos de los países que han adoptado la concepción de un derecho administrativo es especial. España. Aquí nos menciona que la primera doctrina española del derecho administrativo se encuentra en la obra de Dou y Bassols. Posteriormente a la creación del Consejo del Estado de la Constitución de Cádiz de 1814, se tradujeron obras de derecho administrativo francés, entre ellas las de Bonin, Gerando, Faucart y Macarel, al tiempo que empezaron a aparecer autores españoles como Javier Burgos, Manuel Ortiz de Zúñiga y Santa María de Paredes, todos los cuales tuvieron una influencia francesa muy importante. Italia.
En la doctrina italiana se divide en dos periodos históricos. Uno de ellos habla de la unificación italiana, que se caracteriza por escasa originalidad. Y en el segundo periodo abandona totalmente los principios de derecho privado y empieza a adquirir originalidad, aunque tomando elementos de la doctrina extranjera, especialmente de la alemana. Alemania. Nace el derecho administrativo en Alemania, y en este derecho especial de la administración surge con el establecimiento del Estado de Derecho burgués. La figura más importante en la articulación sistemática del derecho administrativo es Robert von Moll, el primero de los cuales es calificado como el verdadero creador y autor clásico del moderno método jurídico administrativo en Alemania. México. Y en nuestro país nos comentan que la doctrina ha reconocido que el origen del derecho administrativo de ese país se encuentra en el siglo XIX, pues solo hasta ese momento es posible determinar con claridad la autonomía y especificidad de su objeto de estudio. Argentina. Es originalmente un derecho local, un derecho provincial, lo cual se explica por el sistema federal del gobierno argentino y porque las provincias son preexistentes respecto de la nación argentina. En cuanto al control judicial de la actividad administrativa, el derecho administrativo argentino acogió la solución judicial, es decir, que la actividad de la administración pública es controlada por jueces y tribunales pertenecientes a la rama judicial del sistema unificado. Así que desde nuestro punto de vista, se puede afirmar que el concepto propiamente dicho del derecho administrativo como rama especializada del derecho se encuentra como antecedente general y próximo, el concepto de Estado de Derecho originario de la Revolución Francesa de 1789. Y al referirnos